Y si algún día fuera necesario, por Dios, por la patria. Malvinas para mí es una de las cosas más importantes que pasó en mi vida y por supuesto que me marcó para siempre. Mi nombre es José Luis Gómez, tengo 58 años y soy veterano de la Guerra de Malvinas. Bienvenidos a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de las salas de chat. La temporada 4 del Marginal es una de las más esperadas. Aquí estamos en Avenida San Martín 724 Jorge Suárez, Sociedad Anónima, donde vas a encontrar absolutamente todo. Mira lo que es esto, es impresionante la cantidad de cosas que hay aquí, lo que necesites, como siempre, al mejor precio. Bienvenidos a Cóctel Social, aquí estamos arrancando este nuevo programa. Como siempre te invitamos a que revises los programas anteriores con la producción de Enfocate, Débora Mestoy. Muy recomendable el programa anterior donde hablamos y nos metimos en la vida de una jueza de fútbol. Sí, un árbitro mujer, donde nos contó experiencias que realmente son muy interesantes, así que péguense una vuelta para poder disfrutarlo. Aquí comenzamos este nuevo programa, como siempre, imperdible. Bienvenidos a Cóctel Social. Quisiera contarte mi historia. Y si algún día fuera necesario, por Dios, por la patria. Aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me lo han herido, tampoco me pude escapar, pero hay en mi alma un olvido que vino conmigo y ya no se va. Pero hay en mi alma un amigo. La información que recibíamos en ese momento era que era como quien dice para hacer un acto de presencia, ¿sí? Como para marcar un territorio y como para decir acá estamos y estamos con esto, pero no iba a pasar nada más que eso. Eso fue lo que se nos dijo antes de partir. Nosotros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros somos nosotros. Malvinas para mí es una de las cosas más importantes que pasó en mi vida y por supuesto que me marcó para siempre. Mi nombre es José Luis Gómez, tengo 58 años y soy veterano de la Guerra de Malvinas. Nosotros estábamos haciendo el servicio militar. Fue en víspera de una Semana Santa que estábamos por salir de licencia para venir a cada uno a su hogar y se suspendió la licencia y se nos informó que íbamos a ser alistados como primero como grupo antisubversivo por un posible rebrote de la subversión que en aquel momento estaba de moda, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y luego se nos informó que íbamos a dirigirnos al sur porque producto de... Esto fue después del 2 de abril, ¿cierto? Que una vez que se recuperan las islas, se nos dice que íbamos a ir al sur, posiblemente a custodiar la zona del Canal de Beagle, que era un conflicto con Chile que también teníamos en ese momento, que estaba bastante fresco. Y por último, cuando subimos a los vehículos que nos iban a transportar hasta el lugar donde nosotros nos íbamos a embarcar para dirigirnos al sur, alguien que cierra la lona del camión que nos transportaba nos dice: ustedes van a Malvinas, y cierran las lonas del camión, y nosotros recién ahí nos enterábamos que
que íbamos para Malvinas. Yo me sentía contento porque como todos muchachos les gustan las aventuras, pero no sabía dónde íbamos. Estábamos prestando servicio en la compañía de ingenieros anfibios, más específicamente en el caso mío, en la base naval Puerto Belgrano, en la Fuerza de Apoyo Anfibio. Y al estar bajo bandera estábamos a disposición, digamos, en el lugar, así que se le notificó después con posterioridad a nuestros padres, por intermedio de una carta, que nosotros habíamos sido destinados al conflicto, pero previamente a eso nosotros nunca en ningún momento lo supimos. Después empezamos con el tiempo, empezamos a notar de que había pasado cosas dentro de la compañía que eran los preparativos previos, digamos, a la ida, ¿sí?, a las islas. Pero bueno, en aquel momento a ninguno se le ocurrió que podía llegar a estar pasando algo de ese tipo. Te hablo a nivel soldado, ¿cierto? A nivel conscripto, ¿no? Te hablo a nivel oficiales y suboficiales, que algunos de los nuestros habían sido sacados del grupo para alistarse con la gente que hizo el desembarco el 2 de abril, y ellos habían partido con anterioridad. Ellos sí ya tenían conocimiento de la operación, digamos, pero no fue el caso, no era el caso de los conscriptos, ¿sí? Era el caso de oficiales, algunos, y también algunos suboficiales. En Malvinas estuve alrededor de 75 días. Fuimos una semana después de haber tomado o recuperado nuestras islas y volvimos una semana después de haber terminado el conflicto. Nosotros cuando llegamos a Malvinas éramos considerados un grupo especial porque la compañía de ingenieros anfibios tenía la misión de realizar trampas explosivas y campos minados dentro de la isla. Entonces después terminamos siendo segunda línea, pero en un principio fuimos con una función específica que era la de realizar campos minados y trampas explosivas. Una vez que se terminaron todos los explosivos colocados y se hicieron todos los campos que correspondía, en los lugares que se fue indicando, pasamos a ser una fuerza de segunda línea, ¿cierto? No éramos fuerza de choque, fuerza de combate, pero sí éramos, digamos, estábamos en lugares donde se necesitaban reforzar la zona por si se llegaba a venir por ese lugar. Nosotros teníamos asiento, dormimos en distintos, o sea, vivimos en distintos lugares, vivimos en hangares, vivimos en pozos de zorro, que eran pozos, digamos, para 2 personas. Vivimos en búnker, donde dormíamos entre 10 y 12 personas. De acuerdo al lugar donde estábamos, dormimos en carpas. Cuando estábamos en la montaña era imposible cavar porque encontrábamos piedra enseguida, entonces era imposible hacer pozo de zorro, con lo cual había que hacer posiciones entre las piedras y dormir en carpas. Sabíamos que ante una alerta, depende del color que fuera la alerta, pero si era una alerta roja, por ejemplo, que era bombardeo naval o bombardeo sobre el lugar, debíamos correr cada uno a su posición y quedarnos hasta que pasara, digamos, esa alerta. Salíamos cada uno de las carpas y sabía ya dónde se tenía que dirigir. Es decir, de acuerdo al lugar, al tener que movernos por distintos lugares de las islas, fuimos cambiando, digamos, el lugar donde íbamos viviendo. Mira, el día a día nuestro era, todos los días era distinto, ¿cierto? Porque depende de la función que tuviésemos que salir a hacer, era, digamos, cómo nos preparábamos. Lo que sí estábamos en una etapa del año que el tiempo era sumamente inestable, entonces nosotros salíamos de hacer los trabajos y sacábamos las bolsas cama que teníamos, las bolsas de dormir que teníamos para dejarlas ventilando
y siempre quedaba algún compañero, ¿cierto?, en el lugar para quedarse cuidando el lugar y todo ese tipo de cosas. Y era muy normal que vos caminaras un trecho, o sea, algunos kilómetros, y se largara a llover. Entonces, cuando volvías encontrabas tu bolsa de cama mojada. Entonces dependía del día, ¿cierto? Y hasta dónde hubieses tenido que moverte. Todos los días era una sorpresa distinta, ¿sí? Había días que teníamos que dormir vestidos, porque anoche, mejor dicho, que había que dormir vestidos, porque había posibilidades de alertas. Entonces, ante una situación de esas teníamos que abandonar el lugar y teníamos que dormir vestido. Había días que dormíamos mojados, había días que se comía bien, había días que se comía mal. Nosotros afortunadamente casi siempre comimos bien, salvo algunos momentos en los cuales nos bombardearon la cocina y ahí tuvimos que comer las raciones COI, que son raciones frías, digamos, que se reparten en la guerra cuando no hay posibilidad de dar comida caliente. Y esos fueron por ahí, pero fueron pocos días, por suerte, ¿no? Pero bueno, todos los días teníamos alguna alternativa distinta. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Listo, ráfaga! ¡Cargue, cargue, tire! ¡Cargue! En un momento de unos trabajos que estábamos realizando en lo que se llama ríos de piedra, ¿cierto? Porque el deshielo come, digamos, la ladera de alguna sierra, y quedan todas las piedras así, digamos, a la vista. Y sobre ese río de piedra se les había ocurrido que teníamos que hacer una trampa explosiva. Y nosotros habíamos pedido que queríamos trabajar todo producto de nuestra inconsciencia, ¿cierto? Porque nosotros no teníamos una instrucción muy profunda. Queríamos trabajar con mecha rápida. La mecha rápida hubiese sido para mí y para el grupo que estaba conmigo en ese momento, hubiese sido mortal, porque nos pusimos a conversar con un cabo y él fue trabajando y conversando con nosotros, y en un momento determinado, para que el sistema funcione y se active ante el choque de alguien que venga caminando y se lleve por delante un hilo muy finito, que era un alambrecito, había que dejarlo muy finito al sistema ese para que cuando se lo choquen saltara y se activara la trampa, ¿no? Y claro, cuando lo quiso dejar finito, producto del frío, había perdido sensibilidad en la mano y lo activó. Entonces él lo único que pegó el grito es: lo activé, gritó. Y salimos corriendo para distintos lugares. Yo corro un trecho, me caigo. Nunca me arrastré tan rápido en mi vida. Y me arrastré, y por allá cuando sentí la explosión, me quedé, ¿cierto?, en el lugar, porque yo ya no me había agarrado la onda expansiva. Y justo miro para arriba así, y un pico, que era uno de los elementos que nosotros estábamos usando para poder escarbar entre la piedra, venía volando y se clavó, pero literalmente se clavó al lado mío. Y yo digo, evidentemente no era mi momento, ¿cierto? No te digo con esto que me hubiese matado, pero sí, seguramente me hubiese ocasionado una herida. Y bueno, no sé con qué consecuencias, pero seguramente si que se te caiga, que se te clave un pico, te iba a lastimar. Otra de las situaciones que nos tocaba vivir era que nosotros, al no tener instrucción, como yo comentaba anteriormente, íbamos a realizar los campos minados con unas minas que nos entregaron en ese momento, que yo siempre, cuando doy, a mí me gusta dar mucho por ahí, en los colegios me gusta dar charlas. Yo siempre digo que la mina antipersonal, que era la que nosotros más colocábamos, era una mina que es muy similar a la latita de crema de zapato, y tenía una espoleta falsa, ¿cierto?, que se sacaba y se cambiaba una espoletita roja, un taponcito rojo que se sacaba, y si se ponía uno verde, que era el que tenía el detonador, y tenía un segurito que era un cuarto de vuelta, giraba y se sacaba, y muchas veces vos activabas la mina, y cuando ibas a sacar el seguro no estaba. Lógicamente nosotros estábamos haciendo el campo minado en este lugar, y los suboficiales, sabiendo que nosotros no teníamos mucha instrucción, estaban muy lejos. Entonces le gritábamos, no tiene la mina, no tiene el seguro, y él te decía, ¿a cuánto le apretó?
Y no sé, porque a los 8 kilos de presión explotaba, pero no sabíamos cuánto eran 8 kilos, no sabés, yo no sé si es mucho o es poco. Entonces nos hacían tirar cuerpo a tierra, poníamos la mina, la mano, digamos, dentro del pocito que habíamos hecho, sacábamos la mano lo más rápido que podíamos, y bueno, por suerte en ningún momento explotó ninguna de esas minas. Por supuesto, todos los compañeros que estaban haciendo el campo minado con nosotros salían del lugar, porque nosotros sabíamos que si nos pasaba una cosa de esa, a lo sumo podíamos llegar a perder una parte de algunos dedos o una parte de la mano, pero no era lo mismo que si nos agarraba parado, que nos la levantan, normalmente levantan a 45 grados y nos daría a la altura de la cintura, entonces por eso nos hacían tirar cuerpo a tierra eso. Los bombardeos generalmente se producían los fines de semana. Después con el tiempo nos enteramos que eran porque ellos los fines de semana recibían paga doble. Sobre todo cuando los bombardeos venían desde el mar, ¿cierto? Ellos arrimaban sus barcos porque nosotros no teníamos con qué tirarle. Teníamos unos cañones muy viejos que tiraban una lengua de fuego muy grande cuando tiraban, entonces en muy poquito tiempo ellos lograban ver de dónde les tirábamos y bombardeaban de ahí hacia los cañones y en poquito lo inutilizaron enseguida. Así que los bombardeos primero, lógicamente esto fue mientras hubo bombardeo por parte de los barcos, ¿cierto? Ya después cuando el bombardeo se hizo, digamos, porque las tropas ya habían desembarcado de Puerto Argentino, ahí la situación cambió y era, digamos, día a día, ¿sí? Pero ya no eran tanto los bombardeos, ahí había más combates, más tensión, digamos, en las noches. El momento en la rendición a nosotros nos sorprendió que nos empezaron a hacer replegarnos, ¿cierto? Salir de las posiciones que estábamos ocupando. Algo que me quedó grabado fue ver la cantidad de soldados, cómo venían bajando de esas sierras, de esas lomas, parecían hormigas realmente, venía uno al lado del otro. Y cuando llegaban al pueblo te dabas cuenta que estaban devastados, estaban muy, muy doloridos, no solamente por los compañeros perdidos, sino por la situación vivida. Nos fuimos replegando, primero nos íbamos a hacer fuerte en la Casa de la Gobernación, después pasamos la Casa de la Gobernación, nos llegó la orden de meternos a la escuela, a la única escuela primaria / secundaria que tienen ellos allá, y cuando quisimos acordar nos empezamos a ver gente con distintos uniformes, ¿sí? Distintos camuflados, todos teníamos uniformes camuflados, pero de un color, de otro color. Y ahí nos dimos cuenta, algunas boinas rojas, ahí nos dimos cuenta que los ingleses estaban caminando entre los soldados nuestros que venían devastados, ¿no? Nos dio, y esto lo digo así porque lo he escuchado de muchos compañeros, ¿cierto? Una cierta tranquilidad de saber que habíamos sobrevivido a esa primera etapa, ¿sí? Mucha incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a continuar, pero hasta ahí estábamos vivos y era un paso importante. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen
bofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. La vuelta al continente fue... Nosotros, previo al retorno al continente, estuvimos una semana prisioneros en Malvinas. En un principio estuvimos en el pueblo, después nos mandaron al aeropuerto. De ahí ellos iban trayendo tandas que iban embarcando a medida que iban llegando los medios para evacuar, ¿cierto? A mí me tocó volver en el rompehielo Almirante Iriza. Nos trajeron hasta el pueblo, nos embarcaron, nosotros llegamos a Ushuaia. En Ushuaia la gente estaba con muchas ganas de recibirnos y de saludarnos, pero no se los dejaba acercar a la gente. Es más, nosotros bajábamos del barco como si fuésemos enemigos en realidad, porque pasábamos por entre medio de un cordón de soldados nuestros que estaban apuntándonos con las armas, ¿viste? Es medio inentendible, pero pasó así. Un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olvidan. Y a la noche, como siempre, casi siempre se movieron las tropas, ¿sí? De noche. Nos trajeron de Río Grande, nos trajeron a la base naval Comandante Espora, de ahí nos trajeron a la compañía de ingenieros anfibios, y ahí estuvimos 3 o 4 días donde ellos decían que nos estaban haciendo, digamos, acomodándonos un poquito como para largarnos, ¿sí? Yo había perdido, que ahora me hace falta, ¿no? Pero había perdido en aquel momento 7 kilos, volví con 7 kilos menos que lo que había llevado a Malvinas. Cuando salías te hacían firmar una declaración jurada donde en el caso nuestro nos decían que de Malvinas no se hablaba, que nosotros habíamos vuelto, que estábamos bien y que en el caso nuestro específicamente la tercera tanda de la clase 62 nos habían prometido que nosotros no teníamos que volver a buscar los documentos, que ellos nos lo iban a mandar a nuestra casa. Pero a nosotros nos decían, y ustedes tengan en cuenta que si hablan, por ahí en vez de mandarle el documento lo tienen que venir a buscar ustedes y se terminan quedando acá adentro. No puedo decir si me trataron bien o me trataron mal. La próxima vez... tienen que ir para el minimicro, así van para el hospital naval. Seguidor. Amalia, querida, ¿cómo te va? O sea, hubo mucha intimidación, la misma intimidación que hicieron hacia el pueblo, ¿cierto? A nosotros nos pasaba que cuando llegábamos acá, la gente no te preguntaba porque el famoso no le preguntes, la deben haber pasado muy mal, que es cierto que la habíamos pasado mal, pero bueno, a veces el hecho de poder contar sana, ¿sí? Y ayuda a poder sobrellevar todo este tema, toda esta carga. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. 2 colectivos, un Pampa y una Estrella, y paraban en distintos lugares. El Pampa paraba acá en la calle Betolaza, casi llegando a Chacabuco, y el otro estaba en Alsina y Pringles, la otra parada. Así que yo tenía mi papá y mi mamá habían ido al Pampa y una señora vecina había ido a la Estrella. Y bueno, yo llegué por la Estrella, porque ellos tampoco sabían por dónde veníamos, ¿sí? Nosotros veníamos en el colectivo y escuchábamos comentarios de la gente y te decía, pobre... En aquel momento me acuerdo que era Hugo Belón, ¿cierto? Pobre Belón que perdió una pierna, o pobre Belón, y él venía con nosotros y nosotros en aquel nos reíamos entre comillas, ¿cierto? Pero bueno, nos causaba la desinformación que había, la falta de información que había hacia el pueblo, ¿cierto? Y bueno, así que yo tengo una foto con mi vecina abrazándome
donde dice su madre recibe, en realidad era del diario El Atlántico, de en aquel momento del diario El Atlántico de Mar del Plata, donde decía que me estaba recibiendo mi mamá y en realidad era una vecina, ¿cierto? La que me estaba esperando. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. El paso del tiempo hace que uno entienda algunas cosas o se convenza de algunas cosas, pero yo creo que a medida que nos vamos poniendo más grandes, le damos mucho más importancia a todo eso que nos pasó y lógicamente te pone mucho más sensible y mucho más llorón al momento de recordar determinados momentos, al momento de recordar a determinados compañeros, las fechas, ¿sí? Y eso es lo que hace, digamos, el tiempo, ¿sí? Te ayuda a sobrellevar la situación, pero por supuesto que es imposible borrar una situación como esta vivida. Y yo insisto siempre en lo mismo, cada uno lo canaliza como mejor puede. Algunos no lo han podido canalizar nunca y producto de eso han terminado suicidándose. Hay muchos más suicidios y muertos después de la guerra que durante la guerra. Y eso también es producto de una desatención por parte del Estado hacia los veteranos. Yo creo que es un poco por inexperiencia, porque nosotros no somos un país de guerra. Nosotros no estamos acostumbrados a cómo es Estados Unidos o cómo es Inglaterra, donde tienen veteranos por todos lados y en distintos momentos de su vida, porque ellos están en todos los conflictos. Entonces yo creo que acá no se supo cómo manejar a un veterano, no se supo cómo cuidarlo, cómo ayudarlo, y bueno, producto de eso hubo mucho suicidio. Cada uno tiene su historia. No es que haya una historia generalizada, cada uno tiene su historia y tiene su vivencia, ¿sí? Y yo cuando termino las charlas siempre digo que una guerra es algo totalmente inútil, que sirve solamente para ego de muy poca gente y para algunos países que necesitan comercializar sus armamentos, pero después deja mucha soledad, mucho abandono, muchas familias rotas, ¿cierto? Por padres muertos, por hijos muertos. No sirve, para nosotros no nos suma nada, y que en cada charla yo dejo un pedacito de mi mochila de Malvinas y me hace que yo pueda seguir caminando con esto que es pesado. Que ya ves que en algún momento sale la angustia, porque esto es una angustia que uno tiene. No lo elegimos, no lo buscamos, lo tuvimos que afrontar, tratamos de sobrellevarlo de la mejor manera y bueno, hoy hay que lidiar con eso también.
love of you. Night birds seem to whisper, I love you. Birds singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. Sunday morning rain is falling. Still some covers share some skin. Crosses shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the more where I'm in. Bienvenidos a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de las salas de chat. Bien, vamos por los más viejos. En los principios de los tiempos, Dios creó las salas de chat. Estas funcionaban con un protocolo llamado IRC, Internet Relay Chat, de ahí donde viene chatear. Opa. Nació en el año 1988. Las salas de chat eran como una especie de red social actual, algo parecido como en Twitter. Obviamente con muchas diferencias. Algunas de ellas eran que estaban divididas por zonas geográficas. Había salas, por ejemplo, de Buenos Aires, de Córdoba, de diferentes puntos del país. O también estaban las salas temáticas, por ejemplo, las salas HOTS, para tener algún encuentro del tercer tipo, para algún levante. Las salas se podían encontrar en los sitios web. Por ejemplo, Ciudad, antes de que sea un portal de espectáculos, Arnet, Terra, y ya una vez en la sala podías chatear con todo el mundo, caían una especie de mensajes uno arriba del otro, onda grupo de WhatsApp gigante. Y después de esto apareció el primer mensajero grosso de la historia, el ICQ. El ICQ fue creado por dos jóvenes israelíes en el año 1996. ICQ en inglés es ICQ, algo así como te busco en español. En el año 1996 lo inventaron y 2 años después, o sea en el 98, lo vendieron a AOL por $287 millones. Quiero inventar algo y a que a los 2 años lo pueda vender por 2 palos y no laburar nunca más. ICQ se descargaba, te registrabas y te daban un número onda tipo DNI. Llegó a tener más de 100 millones de usuarios. Ahí nace la personalización de los usuarios. Podías cambiarle el sonido, ponerle emoticones, ponerle frases de estado. Una cosa que tenía el ICQ, maravillosa, era que podías ver mientras el otro escribía. Es decir, mientras que el otro estaba tipeando la palabra, estaba armando la frase para contestarte, vos podías ver lo que estaba poniendo. Es más, si quería decirte que sos un imbécil y después lo borraba porque se arrepentía, podías ver lo que estaba poniendo y anticiparte, decir, ah, me querés decir imbécil. Es como si vos pudieras saber lo que está pensando alguien antes de decírtelo, ¿entendés? Y llegamos a uno de los más grandes servicios de mensajería que pudiéramos haber usado. Sin dudas, el mejor de todos, el Messenger. El Messenger nació en el año 1999 y por primera vez vos podías ingresar al Messenger con tu usuario de Hotmail. Dios, los usuarios que teníamos en esa época, por ejemplo, Juan Carlos-74 de copetonas @hotmail, qué sé
Castillo, Diablita de Tres Arroyos _75 @hotmail, Lucianita la princesita que siempre está con vos @hotmail. ¿Cómo nadie nos frenó en ese momento? Lo que hizo que tuviera tanto éxito era que estaba incorporado al Windows. En el XP ya venía de una. De hecho, se terminó llamando Windows Messenger y luego Windows Live Messenger. Tenía un montón de funcionalidades zarpadas y una de las principales que seguramente a vos en este momento te está viniendo a la memoria, y si no lo usaste te vas a enterar, era el zumbido. Uno de los mejores inventos del siglo pasado, sin dudas, el zumbido. La función principal del zumbido era que cuando vos lo apretabas a la otra persona se le movía la pantalla y a su vez también había un sonido. Lo que indicaba era que vos querías hablar con esa persona. Obviamente abusábamos de eso, era zumbido, 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 zumbido. Sobre todo si sabíamos que la otra persona tenía una compu de que no se le iba a bancar y por supuesto se le iba a tildar todo. Tenía sonidos cuando alguien entraba y salía y ahí empezó a aparecer una especie de ritual de apareamiento. Empezó una técnica que era conectarse, desconectarse, conectarse, desconectarse. Era como una especie de darle a conocer a la otra persona que vos estabas interesado en ella. Y si además a eso le ponías sonido de ingreso y sonido de salida, ya era un nivel de enfermito. El Nick tenía un montón de funciones. Le podías poner lo que estabas escuchando, el emoji, algún sonido, podías transferir archivos. Igual para una canción estabas horas para mandar el archivo, horas. Y claro, comenzaron a aparecer los primeros errores, las confusiones de ventana, mandarle algo a alguien que no era, hablar mal de esa persona, pero a esa persona. Dejábamos la compu encendida horas y horas. ¿Por qué? Porque claro, cuando a vos te escribían y si no estabas no aparecía nada. A fines del año 2000 ya se le empezó a complicar a Messenger porque claro, apareció el Face, aparecieron diferentes competidores, empezaron las redes sociales, apareció Skype y la puñalada final fue la aparición de smartphone. En el año 2007 apareció el iPhone y esto fue todo cuesta abajo para el Messenger. Microsoft anunció en el 2012 que al año siguiente iba a dejar de funcionar el servicio, que lo iban a integrar con Skype, y el 31 de octubre del año 2014 fue el cierre definitivo de Messenger y ahí lo perdimos para siempre. Y así llegamos al final del Perdón Centennials de hoy. Espero que les haya gustado, compártanlo y nos vemos en la próxima. Hola, soy Jorge Lamberta, farmacéutico del Colegio de Farmacéuticos de Tres Arroyos, y en el programa de Cóctel Social, en el espacio de salud, hoy vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad es una enfermedad producida por una bacteria muy común que es la Escherichia coli, que a veces las personas la conocen porque es la que aparece muy frecuentemente en las infecciones urinarias, solo que hay versiones de esta bacteria que producen una toxina que habitualmente pueden ingresar por diferentes medios que ahora vamos a explicar en las personas y hace una incubación entre 3 a 9 días y produce una enfermedad severa que puede arrancar con algunos síntomas y terminar en problemas renales, o sea de la parte urinaria muy importantes, que finalmente puede derivar en la muerte o la necesidad de diálisis porque los riñones se encuentran de forma dañada. Habitualmente se puede transmitir en la carne, el agua, alimentos contaminados, más que nada la carne cuando no está bien cocida. Los primeros síntomas que aparecen son justamente la diarrea, algunos dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolores abdominales, dificultades para orinar, orina con sangre o materia fecal muy cambiada.
Por eso, cuando la bacteria, ¿cómo puede ingresar al organismo y producir la toxina? Bueno, por ejemplo, cuando uno utiliza aguas contaminadas, toma por ejemplo leche que no está pasteurizada, la carne que está mal cocida, o sea que queda cruda adentro, o al revés, se cocina bien la carne pero utilizamos los mismos utensilios para cortar la carne cruda, después para cortar la carne cocida. El tratamiento, habitualmente se suelen tratar los síntomas y realizar medidas de prevención, pero en casos más graves, donde avanza la parte renal, pueden terminar, como decíamos, en una diálisis o en la muerte del paciente, sobre todo en los niños pequeños. Para ello es importante, por ejemplo, agregar lavandina al agua que no sabemos si es segura o que está realmente potable, cocinar bien las verduras, la carne, insistir en el uso higiénico de los elementos de cocina, en el caso de utilizar leche, que sea siempre pasteurizada, y bueno, y siempre tener en cuenta que ante la menor duda, acudir siempre al médico para evitar que este cuadro agrave y siempre encontrar la enfermedad en los primeros estadios. ¿Interrumpo algo, licenciada? Ya no me importa nada. La temporada 4 del Marginal es una de las más esperadas. Está en carpeta desde el 2019, pero la pandemia de coronavirus retrasó los planes de filmación y de producción. La novedad es que contará con el regreso del protagonista de la primera entrega, Pastor, interpretado por Juan Minujín. La historia volverá al comienzo, es decir, que se situará unos meses después de la entrega número 1. Los hermanos Borges y James recibieron condena a cadena perpetua y desde la prisión de San Onofre deciden enviarlos a Puente Viejo, uno de los complejos de máxima seguridad. Allí se van a encontrar con alguien que conocen muy bien, Miguel. Además de Minujín y Furtado, volverán a la serie Claudio Ricci, Martina Guzmán, Gerardo Romano, Julieta Silberger y Abel Ayala. En cuanto a las caras nuevas, Rodolfo Rani se va a sumar al elenco y se confirmó también que Dalma Maradona se une a la serie. Netflix aún no ha confirmado la fecha de estreno para la cuarta temporada, pero dado a que ya se ha retrasado más de lo esperado, tal vez llegue a finales de este año. Para aquellos que no tengan acceso a la plataforma, la TV pública comenzó a emitir la primera temporada de la serie. Se puede ver los martes, miércoles y jueves, siempre a las 23. Aunque no se haya estrenado todavía la cuarta parte, es un hecho, habrá temporada 5. Fue Juan Minujín quien lo confirmó de manera oficial. Lo hizo a través de una foto en Instagram donde mostró la primera hoja del guión.
El Marginal, capítulo 1, temporada 5, escribió en el epígrafe de la publicación: una de las mejores producciones de la televisión argentina tendrá quinta temporada. Blink-182 es un trío californiano formado por Tom DeLonge en guitarra y voz, Mark Hoppus en bajo y voz y Scott Raynor en batería, el más popular desde la época de Green Day cuando emergió la onda pop-punk. Al tiempo en que la competencia con el teen pop y un metal no se escuchaba, Blink-182 realizó una seguidilla de éxitos, signada por el humor y con videos muy populares de la cadena de cable MTV. La banda se formó en los suburbios de San Diego, California, y debutó en 1993 con un disco financiado por ellos mismos titulado Flywater. Luego de 2 años con el nombre de Blink, el trío fue demandado con acciones legales por una banda de pop de Irlanda que poseía los derechos para usar ese nombre. Para superar esta disputa, decidieron cambiar su nombre a Blink-182. La banda ha explicado muchas razones al escoger la cifra 182. En una de ellas mencionan que fue por las veces que Tony Montana, Al Pacino, dice la palabra fuck en la película Scarface. En febrero de 2005 se anunció una pausa indefinida en las actividades de la banda, inmersos cada uno de sus miembros en sus proyectos individuales. En el 2008, Barker sufrió un accidente de avión que le ocasionó graves quemaduras en gran parte del cuerpo, lo que favoreció que todos los miembros se reunieran de nuevo. En 2009 volvieron a reunirse en un escenario, esta vez como presentadores de los Grammys 2008. Juntos de nuevo, iniciaron una nueva gira por los Estados Unidos y Canadá, con una ampliación de la gira por Europa. El baterista de la banda confirmó que planean lanzar un nuevo álbum este año. Muy pronto vamos a poder disfrutar de lo nuevo de Blink-182.
Bien amigos, hasta aquí llegamos. Hoy desde Avenida San Martín 724 Jorge Suárez, acá en el sector de Honda, donde vas a encontrar realmente cosas que son increíbles y de una calidad absoluta, que pueden pegar una vuelta por Avenida San Martín 724. Gracias como siempre con la producción de Enfocate en Débora Mestoy. Hasta aquí llegamos, nos encontramos en la próxima. ¡Chao! Respetar el aislamiento es la única forma de detener el COVID-19. Si permaneciste con una persona COVID positivo sin las medidas de prevención, tu aislamiento debe ser de 14 días. Necesitamos de tu responsabilidad. Seguí las indicaciones médicas. Cuídate. Cuidanos.